Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat. Shabbat Shalom, amigos de Israel en el camino. Mucho Shalom en vuestras vidas, en vuestro Shabbat. Tenemos la alegría de celebrar con ustedes, cada uno en su lugar, pero celebrando Shabbat. Y celebrar Shabbat es una de las cosas maravillosas que hace con que la semana gane otros colores. Soy Sami Stashubr, estoy en São Paulo, Brasil, y tengo dos hermanos, amigos, conocidos, compañeros, por orden de edad. Fabián Rothenberg. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Por orden de edad de abajo hacia arriba? Shalom, Shabbat Shalom. Qué alegría, Sami, qué alegría verte, qué alegría ver a Beni. Y como vos decías, hoy es un día de una alegría muy especial. Nos deleitamos, nos gozamos, preparándonos ya para ingresar a este nuevo Shabbat con todo lo que eso implica. Muy contento y expectante por lo que Hashem nos estará hablando en el día de hoy. Fantástico. Beni, ¿cómo te va, Beni? ¿Cómo anda Israel? Está bien, ahora empezamos el frío, de verdad, lloviendo, pero lluvia en un país como Israel que hace muy calor, un verano muy caliente, muchos meses necesitamos de lluvia. Y lluvia es bendición. Tov Meot, muy bien, que vengan las bendiciones entonces, Beni. Estamos juntos hoy para celebrar la Parashá Miketz. Al final o transcurrido un tiempo, y es una Parashá que está en Bereshit, Génesis 41, del 1 al 44, 17. La Haftará está en el primer libro de Reyes, Melahim Aleph, 3 al 15, de 3:15 al 4:1. El Brit Hadashah en la primera carta a los Corintios 2, de 1 al versículo 5, y el Tehilim, el Salmo 40. Y esta parashá es una parashá que relata algunas cosas fantásticas. Yosef es sacado de la cárcel, es llevado a la presencia de Faraón, es brindado con una cosa fantástica que pasa a ser vicerrey de Egipto y se presenta a sus hermanos. Fabián, ¿qué es lo que te gustaría compartir con nosotros de esta historia tan maravillosa, tan llena de emoción por ver lo que Dios hizo con un carácter especial como José? Si es por lo que me gustaría compartir todo el texto. Pero por una cuestión de tiempo, creo que dijiste algo que es fundamental, porque es importante extraer sobre todo lo que el Señor quiere hablarnos, mostrarnos, y lo que es de bendición y de crecimiento para aquellos hermanos, para aquellos amigos, para aquellas personas que están sintonizando. Justamente en la parashá de hoy, Miketz, o al fin, o por fin, como decimos en algunos lugares, comienza relatando un sueño que tuvo Faraón, y claro, no entendía, no sabía de qué se trataba, y mucho menos qué es lo que tenía que hacer. Y justamente a raíz de ese sueño es que aparece en escena, o nosotros podríamos decir, Miketz, es decir, por fin el copero que se había olvidado de José, ahora se acuerda, ahora lo manda a buscar. Y creo que acá entramos en algo bien interesante, porque los magos de Egipto, las personas que vivían allí, ninguno podía interpretar el sueño de Faraón. Sin embargo, lo más importante, y a pesar de que José era un hombre sabio, José tenía sabiduría, aquí tal vez conviene hacer una diferencia entre lo que es la sabiduría humana
y lo que es la presencia de Dios. Lo que es la sabiduría terrenal o también otras sabidurías, porque la palabra habla que hay una sabiduría que es animal, terrenal, diabólica. Sin embargo, a pesar de que José era un varón sabio, lo más importante es que Dios estaba en control. Hay cosas que por más preparación que se tenga, por más sabiduría, incluso por más estudio y preparación, necesitamos que Adonai tome el control. Y es lo que sucede cuando lo mandan a llamar a José. José se presenta delante de Faraón y en todo momento se encarga de mostrar o manifestar que la respuesta que ninguno de los magos, que ningún hechicero, que ninguna persona en Egipto le podía dar a Faraón, el único que se la podía dar es Dios. Y por eso, si me permitís leer, por ejemplo, un versículo allí en Bereshit capítulo 41, que es donde comienza la parashá de hoy, cuando Faraón le pide la interpretación, en el versículo 16, José le responde a Faraón y le dice, no está en mí, como diciendo, no soy yo el que le va a dar la interpretación al sueño. Qué importante que es que nosotros entendamos que somos instrumentos para glorificar a Adonai. Dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Desde el comienzo mostrando la necesidad de manifestar el poder de Dios, mostrar que Hashem es el que estaba en control. Y luego unos versículos más abajo, por ejemplo en el versículo 25, dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, porque eran dos sueños en uno, que tenía que ver con las vacas, tenía que ver con las espigas, y dice, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces creo que aquí ingresamos en algo bien importante. Faraón se sorprende cuando José le interpreta el sueño, pero no solo eso, luego le dice lo que tenía que hacer, guiado por el Señor. Y creo que aquí hay otro tema que sería importante en algún momento tal vez desarrollar, que es, no se trata solo saber lo que va a pasar, sino también tenemos que saber qué hacer. Porque José le interpreta el sueño y luego le dice en este mismo capítulo qué tenía que hacer. Hay un pasaje, creo que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, si mal no recuerdo, donde dice que de la tribu de Isaacar había 200 entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. A ellos les consultaban. Creo que ahí entramos en un terreno bien importante, pero quiero volver o quiero seguir con la parashá de hoy, que es Miquetz. Por fin se acordaron de José. Y ahí hace su aparición, sorprende a Faraón, interpretando el sueño, estableciendo qué es lo que había que hacer, y en todo momento se encarga de colocar el nombre de Adonai bien en alto. Fantástico. Me llama la atención lo que tú pones, Fabián, principalmente porque imagínate, José, hijo de Jacob, que había recibido las instrucciones de Isaac, y que había convivido con Abraham, el papá Abraham. Y él solamente tuvo 17 años de la presencia de papá. Entonces fue instruido de una manera consistente por papá para saber lo que era caminar con Dios. Benny, ¿qué es lo que tú nos comentarías de esta parashá? Entonces, para completar lo que hablaron, hermanos, Miquetz, como hermano Fabián había dicho, final, al final. Entonces, cuando miramos que hay un final, hay también después algo que va a empezar.
cuando algo o alguien está encerrando algo acabado, entonces es un cambio de que esta palabra, la porción miketz en hebreo, que es al final. Entonces hay una idea de algo que está para comenzar a partir de qué? Del sueño de Faraón, ¿sí? De este sueño de Faraón. Es muy interesante porque algo que encerró, algo que está empezando por este sueño de Faraón, que todos en Egipto, los magos, los más sabios de Egipto, no tenían sabiduría suficientemente para interpretar lo que pasaba. Entonces, un prisionero, justamente José, él tenía la sabiduría, pero como hermano Fabián dicho, es una sabiduría no humana, una sabiduría que él recibió de Dios. Entonces, hay cosas muy interesantes que pasó con José. E eso también podemos mirar el Salmo 40, justamente algunas cosas de la vida de José que miramos en Salmos 40, miramos lo que tenemos que buscar en nuestras vidas. Paciencia. José tenía mucha paciencia porque él pasó muchos años en la prisión y con una injusticia, porque él por tener principios, por tener por ser una persona que no hacía, no cometía algo mal, no mentía, entonces él pasó por prisión, por principios, que no se fue con la mujer de Faraón. Entonces, miramos que puedes pasar lo que pasar, pero tenemos que tener principios y nada puede hacer con que no miramos las cosas de Dios, los mandamientos de Dios y los enseñamientos, hace con que nosotros miramos a la frente. Puede pasar por cosas difíciles, puede pasar por cosas que, como decimos, el final es lo que vamos a hacer con la vida. Entonces, no vender los principios, ir adelante con los principios. Puede ser lo que pasa. Hay personas que pueden decir, no, pero si voy a hacer esto, voy a ganar algo a la frente, pero mira qué está haciendo para ganar algo. Está rompiendo con los principios de Dios, entonces no es bueno, Dios no puede dar una bendición. Y eso pasó con José, él pasó por prisión, él no mintió, él pasó y después Dios te abençonó. Él tuvo la sabiduría de Dios, pero no vender los principios. Y eso es lo que miramos también en Salmo 40. ¿Cuál es la liberación de Dios? La liberación divina. Buscamos la sabiduría de Dios con paciencia, con fe, y todo lo que necesitamos con un corazón puro. Esto es la vida de José, esto que tenemos que buscar para la vida de cada uno, para mi vida, para su vida, buscar siempre no hacer una ayuda para Dios sin los principios. Si tú quieres la verdad, si tú quieres
tener una vida recta. Hay que hacer, puede ser lo que pasa, pero no vender los principios, pasar siempre recto. Dios está mirando qué hacemos, está mirando qué pasamos. Entonces, esto es muy importante. La fidelidad, los principios con Dios. Todo lo que pasó José, después él ganó algo de Dios. El segundo más importante de Egipto, un extranjero, Entonces es muy importante mirar la vida de José y buscar los principios que también tenía José. Nosotros tenemos que tener esos principios también. Y mira todo como grande pasó José, pero no por una fuerza de hombres, pero con la sabiduría, con la bendición de Dios. Fantástico, Benny. Tú completas exactamente lo que decía al principio. Miren la importancia de haber aprendido de papá Jacob, de abuelo Isaac, del bisabuelo Abraham. Aprendieron a respetar a Dios. Pero lo que más me toca en esta parashá es justamente en el segundo libro de Corintios. Shaul dice, a mí lo que me importa es hablar de Yeshua HaMashiach. Y no solamente hablar de Yeshua HaMashiach, pero hablar de Yeshua HaMashiach resurrecto. O sea, todo ya fue cumplido a través del sacrificio de Yeshua. Y esto creo que es el resumen cuando decimos pasados los años. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, Fabián? Es que yo creo que es fundamental y no podemos dejar de mencionar la similitud que hay en la vida de José por muchos aspectos, cómo fue vendido, cómo fue menospreciado, cómo tuvo que soportar todo lo que le hicieron. Y como hace un rato compartía Benny, la importancia de saber que finalmente siempre la última palabra la tiene el Señor. En el Salmo 41, en el Salmo 40 que mencionó Benny, dice: pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi temor. Es decir, siempre, por más que tengamos que atravesar injusticias, situaciones que no las deseamos, por mantenernos firmes en decir, por ejemplo, no. Es decir, José se podría haber contaminado y crecido humanamente en la casa de Potifar si le decía sí a la mujer de Potifar. Pero él se mantuvo firme y dijo no. Viene a mi corazón un Daniel que también supo decir no, no contaminarse con la porción de la comida del rey de Babilonia ni de la bebida. Pero volviendo a esto que estabas preguntando y planteando, Sami, que tiene que ver con el Brit Hadashah, justamente lo que dice Pablo hace una relación, y yo creo que esto es fundamental, con lo que comenzamos hablando en la parashá, cuando José le manifiesta a Faraón que no era por su sabiduría, que no era por su preparación, que iba a manifestar la revelación del sueño, sino que era por el poder de Dios. Cuando Pablo les habla a los corintios, y de alguna manera es Pablo hablándonos a nosotros, y nosotros hablando a los amigos que están sintonizando en esta hora. Nosotros no estamos aquí para convencer. Si nosotros somos los que convencemos, no vamos a llegar muy lejos. Pablo, él pone un hincapié muy especial en decir: cuando yo fui a ustedes, no me propuse ir con palabras humanas, con sabiduría terrenal, con filosofías. Es más, lo único que me interesaba era hablarles del Mashiach. Ya que lo mencionaste, lo fui a buscar y me gustaría leerlo, Sami. Esto está en la primera carta a los Corintios, justamente en el capítulo 2. Son 5 versículos. El versículo 1, Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para amonestarlos, el
para anunciaros, perdón, no tengo los anteojos, para anunciaros, dice el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, ni cosa alguna, sino a Yeshua y a este crucificado. Y luego añade algo más. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, del Ruach y de poder. Y luego, para finalizar, el versículo que sigue, el 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros cuando compartimos estas parashot, que son maravillosas, más se conozcan historias que son importantes, es que el poder de Dios se manifieste en cada uno de los que está oyendo, para que su fe no esté fundada en un relato, en una historia, sino verdaderamente unida, y esto se logra a través del poder de Dios, cuando el Ruach es impactando los corazones, todo nuestro ser interior. Por eso es muy interesante lo que comparte Pablo en esta carta, lo que dice aquí, y yo siento que es también el motivo de estas parashot que estamos compartiendo junto a ustedes, que esto no esté fundamentado en algo que hemos preparado humanamente, sino que al hablar y al compartir estas palabras sea la misma presencia, sea el mismo poder de Dios operando en los corazones. Y Beni, ¿cómo tú ves la información que nos pasa Fabián? Lo que más me gustó del comentario de Fabián dice así, nosotros no vamos a convencer a nadie. Es igual que José hablando con Faraón. No, yo no sé nada. Yo hice lo que Dios me mandó hacer y dije lo que Dios me mandó decir. ¿Cómo tú te posicionas delante de la necesidad de dejar que Mashiach Yeshua se ponga adelante de lo que nosotros hacemos? ¿Cómo lo sientes esto? Totalmente por el Ruach HaKodesh, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios, sin el Ruach que tenemos por Él, que Él dijo, me voy, pero tenés el Espíritu de Dios, el Ruach. Este es lo que tenemos para buscar todos los días por la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana, porque sabemos que el Sefer HaBritot, como hablamos, el libro de las alianzas, ¿no? Es el libro más leído en todo el mundo, pero no todos pueden comprender, porque no por la comprensión de la razón humana. La palabra dice, las cosas de Dios son muy locas, pero por los ojos de los hombres. Entonces buscamos la sabiduría de Dios, buscamos la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos, cuando buscamos, cuando tenemos una intimidad con Dios todos los días, orando, hablando con Él, buscando por el Espíritu de Él, entonces vamos a recibir la sabiduría, la voluntad de Dios. Cuando José, como dice tú, él dice, no soy yo que digo, pero Dios me dice que te digo. Entonces, cuando buscamos esto todos los días por intimidad con Dios, cuando tenemos una intimidad con Él, buscando toda hora con Él, la presencia de Él en nuestra vida, la voluntad de Él,
con un corazón recto, limpio, como un corazón de un chico. Entonces, Él va a revelar, Él va a nos encher con sabiduría, con su espíritu. Tenemos que todo día buscar, sermos llenos del Espíritu Santo, cada vez más, buscar. Esta busca todos los días con la intimidad con Dios, una busca verdadera, con amor. Esto es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aquí hablar de 3 países, cada uno en un país así? Si no tenemos el Espíritu de Dios, si no buscamos, si no hay cómo. Entonces, por oración, por busca, por amor, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Esto es lo que miramos la vida de José, la vida de Shaul, Pablo. Entonces, la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, por el Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu. Esta busca todos los días, buscamos y Dios dice lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que hacer, porque por mí mismo no estoy aquí, por mí mismo no sé qué hablar. Y muchas veces pienso antes de, ¿o qué voy a hablar? ¿O qué voy a decir? Hay muchas cosas. Señor, dame la sabiduría por el Espíritu. Y esto es lo que buscamos. Esto es lo mejor para hacer todos los días. Gracias, Benny. Me gustaría hacer un comentario que es importantísimo para ustedes, nuestros espectadores. El Ruach Elohim, el Ruach HaKadosh, está presente desde el principio. En Bereshit ya empieza cuando dice de que todo fue hecho a través del Ruach Elohim. El Ruach Elohim es quien hizo las cosas. Entonces, no es nada nuevo lo que estamos diciendo. Simplemente estamos mostrando que hay una presencia divina en todos nosotros desde el comienzo. Ahora, si existe esa presencia divina y nos mostró alguna cosa como José, ustedes pusieron de una manera muy clara. José podría haber negociado, ¿sabes lo que? Faraón, yo te doy la solución. Entonces iba a buscar una ventaja, pero no fue la educación que recibió, era dar méritos, kavod, la honra a Dios. Y él no cedió. Entonces te pregunto, tú, nuestro espectador, al pasar los años, cuando llegue tu momento, ¿qué es lo que tendrías que decirle a nuestro Adonai? Cuando Él te llame para conversar y te diga, ¿qué has hecho con lo que te dije? ¿Qué has hecho con la Torah que te enseñé? ¿Qué has hecho con el Brit Hadad? Todas las alianzas que tú nos diste. ¿Qué es lo que has hecho con esto? Esa es una pregunta que me gustaría que ustedes pudieran evaluar en vuestros corazones y que en este Shabbat puedan tener el privilegio de encontrar Adonai, nuestro Elohim, a través de la fuerza poderosa de su Ruach en tu corazón y que encuentres las respuestas que Él ya preparó para ti. Que tengas un Shabbat de mucha alegría y que puedas mirar el futuro diciendo, quiero honrar a mi Elohim, quiero mantenerlo en el lugar más alto de todas las cosas. A ustedes, un Shabbat con mucho Shalom. Chao, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.